17:32. Ya estamos en comunicación con Pablo Lapuente, él es periodista. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Ludmila, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo tranquilo. Muy bien, qué bueno. Bueno, queríamos comunicarnos con vos para conversar un poco sobre las próximas elecciones que se vienen en Cava y sobre todo para que nos des un panorama de cómo ves a la Libertad Avanza. Por ahora empecemos solo con la Libertad Avanza, a ver cómo los ves para las elecciones, ¿no? Porque lo tenemos a Adorni como candidato. ¿Cómo ves como candidato? Sí, como candidato y como literalmente toda la estructura del gobierno nacional detrás de él, ¿no? No es solo una elección. Ok, no es solo en Cava. Una elección, exacto. No es, por supuesto que en lo estricto es una elección local, 100% porteño, o así lo intenta marcar la agenda del jefe de gobierno, Jorge Macri, pero no así en la Casa Rosada, que la estrategia principal detrás de Adorni, por eso todo el tiempo... por un lado, hace unos días, durante la semana, Milei y Karina acompañándola en su primera gran actividad en Villa Lugano. También estuvo hace algunas horas nomás Adorni con algunos de los principales ministros, Luis Caputo, Patricia Bullrich, intentando nacionalizar, ¿no?, la campaña, porque detrás de lo que va a pasar en la elección del 18 está, por un lado, todo lo que podría venir en torno a acuerdos electorales con el PRO en la provincia de Buenos Aires a futuro y en las elecciones de octubre. Es decir, lo que pasa en la elección local podría determinar cómo se van a tejer las alianzas y si es que lo hay o no con otras fuerzas políticas, puntualmente con el PRO. Pero dos cosas simplemente: el desafío para el oficialismo nacional, de alguna forma, es quedarse con el mayor porcentaje del electorado de derecha, liberal, si vos querés, claro, y disputarle ese espacio que anteriormente lo tenía Mauricio Macri hasta la irrupción de Javier Milei, y por el otro lado también de alguna forma plebiscitar la gestión propia del presidente, que bueno, tiene sus pros, tiene sus contras, pero al menos le disputa esa misma agenda, sobre todo en la económica, también en el PRO, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Te quería consultar un poquito, siguiendo esta línea de análisis, ¿cómo ves en la provincia de Buenos Aires, en este caso, porque en un momento también se habla, digamos, de las posibilidades de un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, mientras que al otro lado también se habla, digamos, de posibles fracturas en el peronismo, divisiones, pero tampoco está claro el panorama, sigue siendo como muy difuso, digamos, tanto tanto en el peronismo como en el PRO y en la Libertad Avanza. ¿Cómo ves vos este panorama de tanta incertidumbre en torno a la unidad, a la falta de unidad, a los frentes? Dejo de un lado un poco el análisis peronismo, Cristina, Kicillof, que lo abordan bien muchos colegas que siguen el minuto a minuto. Sin duda es determinante para saber lo que va a pasar con el PRO, los radicales, los libertarios, pero a mí me parece que pese a las tensiones, las dificultades que hay, desde hace tiempo veo que no les queda otra que llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la dificultad que les presentó el desdoblamiento de las elecciones. Esto de tener 8 elecciones distintas en la provincia, porque la provincia está dividida en 8 secciones electorales, entonces es una elección la que va a suceder, no sé, en el interior, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, que es la séptima, no va a ser lo mismo que la tercera porque es el conurbano, o lo que pueda suceder en la zona costera como es la quinta. Creo que ahí van a tener que, y esto lo están viendo, ¿no?, de alguna forma fusionar las caras visibles que tiene el PRO, pero también con el sello de la Libertad Avanza, que hoy en definitiva es el que garpa para el electorado, porque fue el que ganó a nivel nacional. Pero hay una serie de condiciones para que eso se dé, y es donde está la dificultad, ¿no? Karina Milei dice dos cuestiones básicas: lleguemos a un acuerdo, pero ese acuerdo es sí o sí con el sello de la Libertad Avanza, no va a tener otro nombre. En algún momento en este llamado Jorge Macrismo decían, bueno, que se llame, no sé, Juntos por la Libertad, o algún nombre que amalgame los dos frentes. Eso no va a pasar, al menos no es lo que quiere Karina Milei. Y por el otro lado, hagamos un acuerdo, pero un acuerdo de la Libertad Avanza con algunos elementos del PRO, con algunos elementos radicales o vecinalistas, pero no de cúpulas. Eso básicamente es un llamado a decir, sentémonos a negociar, pero no queremos que del otro lado en la mesa de negociación se siente Mauricio Macri. Por eso lo vemos todo el tiempo a Karina, con los Menem, ¿no?, como armadores, con Diego Santilli, con Cristiano Ritondo, con Guillermo Montenegro, y marcándole distancias en todo momento al macrismo, a los dos Macri.
Por eso creo que con todas las dificultades que van a tener, van a llegar a un acuerdo, pero volviendo a la primera pregunta, de alguna forma va a estar determinado por lo que pase en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Si le va muy bien a La Libertad Avanza y queda segundo detrás de Santoro, como dicen algunas encuestas, probablemente eso se traduzca en la provincia de Buenos Aires con espacios más relegados para el PRO. Pero si ahora el PRO le va a contramano de las tendencias de las encuestas muy bien y los Penato le gana a Dorni, le gana a Santoro, bueno, probablemente eso también va a repercutir, no solo en la elección de la provincia de Buenos Aires, sino seguramente también en la de octubre, ¿no? Así que la elección en Cava va a significar mucho movimiento y va a ser un domingo, ese domingo 18, de que muchos se van a quedar sin dormir, me parece. El termómetro principal, sí, de Total. todo lo que venga después. Total. Pablo, ¿sabes qué te quería preguntar? Porque en algún momento mencionabas esto de que el PRO y la Libertad Avanza tienen más o menos el mismo electorado. ¿Es así? Sí. Porque, digo, ¿hay alguna diferencia? ¿O te parece que sí realmente tienen el mismo electorado en términos, bueno, puede ser nacionales, pero digo, también podemos ir directamente a alguna coyuntura en particular? Comparten algo del electorado, no es 100% así, no por nada fue la Libertad Avanza la que ganó y no Patricia Bullrich, claro. no Juntos por el Cambio. Para mí lo que diferencia a la Libertad Avanza del PRO, más allá de lo que uno podría escuchar en alguna declaración mediática o de algunos personajes un poco más polémicos, lo que tiene el mileísmo, a diferencia del macrismo, tiene un componente de popularidad mucho más grande. No reniegan ni del componente de esa épica más parecida a los partidos tradicionales, en la movilización, los bombos, los cohetes en las grandes marchas, de los cánticos, no reniegan ni del conurbano, no. Hay un montón de cosas que antes tomaba, que antes no, que lo sigue haciendo, pero que le disputa esa narrativa que es el peronismo. Bueno, el mileísmo, la Libertad Avanza, tiene algo de eso, por eso creo que todavía, incluso hoy, con las dificultades que hay en términos económicos, todavía hay muchas personas del electorado quizás más popular, de clase media o de clase media baja, o de clases trabajadoras, que sienten identificado todavía con la Libertad Avanza, y me parece que al PRO eso siempre le costó, nunca le ha ido bien ni en la primera ni en la tercera sección electoral, y siempre estaba muy cómodo con las señoras acomodadas de Recoleta, y que probablemente se ampliaba un poco más por el componente, si vos querés, medio gorila de votar al PRO, votar a Juntos por el Cambio, porque no querían un regreso del kirchnerismo al poder. Bueno, me parece que la Libertad Avanza no, si bien tiene algo de eso, me parece que también intenta con sus dificultades como quedarse con parte de la agenda popular, y un poco que hayan hecho este gran acto, que ya no recuerdo en qué día de la semana fue, pero bueno, fue hace sí, unos poquitos días, en Villa Lugano, Villa Lugano, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo siempre históricamente un electorado peronista, y que son barrios mucho más populares, o sea, no es Recoleta, no es Belgrano, no es Núñez, ¿no? Eso te iba a preguntar, también. Porque a mí lo que me parece es que la Libertad Avanza le aporta esto que vos planteás, sí, muy interesante, de como el sector popular, pero el sector conservador, voy a hacer algo muy abarcativo, ¿no? Por el sector conservador, que vos mencionás como las señoras de Recoleta, ¿se quedan con la Libertad Avanza? ¿O no? Digo, una figura como Javier Milei, como digamos, están puestos ahí como mediáticamente, como de alguna manera como medio los loquitos, ¿se quedan con esa figura? ¿Te parece que sí se quedan si hay un acuerdo político? Bueno, esa es lo que vamos a ver el 18. Sí, es bastante complejo, porque me parece que la estrategia oficialista no es tanto ir a buscar ese voto. No sé si es el que le determinó el triunfo. Porque ese voto, si vos querés, el núcleo más duro que está detrás de los Penato, detrás de Macri. Creo que todavía sí tiene un porcentaje de ir a disputar el componente popular del que estamos hablando antes. Ahora, hay que ver también que esta es una elección de medio término legislativa, en la que probablemente no esté tan determinado de quién sale primero, quién sale segundo, sino cuántas bancas en definitiva gane cada espacio, y eso es lo que va a buscar el oficialismo para de alguna forma ganar gobernabilidad para lo que le queda para adelante. Pero si fuera una elección ejecutiva, ahí sí obviamente sería mucho más determinante, y creo que sí podría ir a buscar al electorado más conservador, por el hecho de ir a buscar también un voto útil. Dirían quizás en la Libertad Avanza, vótenme a mí,
porque hoy yo soy el que mejor representa las posibilidades de continuar en el poder y obturar la posibilidad de que el kirchnerismo regrese, y esa posibilidad, por los números que manejan en el PRO, ya no la tiene. Ya se ve con que ha perdido numerosas intendencias, con que no le ha ido tan bien en las encuestas, e incluso en el PRO, por lo que me reconocen, al menos en los últimos días, y que incluso también lo dijo, según me comentaron algunas personas que estuvieron con el expresidente en la reunión de Mar del Plata, reconocen que el porcentaje hoy es parecido al 10% del PRO, digamos, una fuerza que venía de ganar con más del 30, del 35, bueno, que tenga el 10%, porque se lo quitó La Libertad Avanza, es una dificultad grande, ¿no? Para ver cómo va a salir la elección. Pablo, te hago una consulta. Llevo un poquito, digamos, para pensar en las elecciones acá en Cava, pero en relación al universo peronista. Sí. Estamos hablando hace un ratito sobre que por lo menos a mí me pareció un poco extraño que la elección de Santoro, digamos, como candidato, en el sentido de falta de registro respecto a lo que fue la crisis del Frente de Todos, digamos, porque es una figura asociada directamente a Alberto Fernández. Sí. Y que tampoco despierta, digamos, más allá de que sea una minoría o no, en la ciudad específicamente, al votante peronista en sí. De hecho, la campaña inclusive hablábamos de que está pintada de verde. Recording in progress. Y aparecen, digamos, otras candidaturas también, ¿no? Abel Medina, Alejandro Kim. Sí. ¿Cómo ves vos, digamos, esta especie de disputa que hay dentro del peronismo en la ciudad? ¿Cómo ves la candidatura de Santoro, los otros candidatos? ¿Cómo lo analizas? Vos me querés meter en un quilombo porteño siendo quilmeño, siendo 100% quilmeño y bonaerense, nacido y criado en Quilmes, pero voy a intentarlo. Creo que es la reiteración de lo que parece que sucede una y otra vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque no es la primera vez que intentan ir hacia el centro para ganar, o supuestamente llevar una estrategia más amplia para cooptar al radicalismo, para otros sectores un poco más progresistas. Creo que esa dificultad de ese tipo de estrategia no ha funcionado en el pasado. Creo que el espacio de Guillermo Moreno ve un poco eso y por eso hace todo lo contrario, que es peronizar al máximo detrás de la mística del partido justicialista y decir nosotros somos lo que más representamos al peronismo. Lo cierto es que coincido con vos con esto, es de ofrecer algo que parece mucho a aquello que ya fracasó en el pasado. Ahora me parece también que no hay demasiada oferta, no hay demasiada alternativa en la ciudad de Buenos Aires como para que los porteños, las porteñas, hayan elegido otra cosa que no sea Santoro. Pero bueno, ahí ya quien vive en la ciudad de Buenos Aires sabrán un poco mejor en qué se metieron o qué otra alternativa pudieron haber encontrado para enfrentarlo. Lo cierto es que, de nuevo, es una elección legislativa, no va a determinar que ni siquiera para Adorni, ¿no? Si llega a ganar Adorni como candidato de La Libertad Avanza, no necesariamente es un puente directo a ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Creo que esta es una pelea por las bancas, es una pelea por la foto que va a haber seguramente para posicionarse para lo que va a ser el 2027, pero no necesariamente tiene que ser absolutamente toda la estrategia que sucede ahora la que determine lo que va a pasar en 2 años, ¿no? En una de esas, si Adorni gana, no lo tenemos tanto a las mañanas. Eso es una opinión que corre por mi cuenta. Está poco igual, arrancó todos los días, lunes a viernes, y ahora 2 veces. Sí, igual sigue siendo para mí un candidato excelente para lo que es su electorado, para lo que es Milei y todo eso, tipo que pondera mucho en el Ejecutivo. Y trayéndote también para La Libertad Avanza en términos nacionales, tuvo Caputo, Santiago, ahí como una cosita esta semana, que cada vez que aparece Santiago Caputo es como hay como medio una revolución, voy a decirlo, en las redes, en general, porque tiende a ser como una persona que no quiere aparecer tanto, sino que estar ahí medio tras las sombras, pero hubo ahí una repercusión. ¿Cómo lo ves vos de lo que pasó en esta situación, del que le sacó una foto, al nombre del periodista que le sacó una foto? ¿Cómo ves que repercutió esta situación para dentro de La Libertad Avanza? Tengo que decir que no estuve en la actividad, no fui a cubrir puntualmente el debate, obviamente lo seguí desde mi casa y inmediatamente
estallaron las redes y Sí, los periodistas y en los medios, hay que decir que es una actitud sumamente repudiable, sí, que total. es una actitud altamente violenta contra un trabajador de prensa, eso está claro, es así. Lo que me genera cierta duda, que todavía no lo puedo dilucidar, qué fue exactamente lo que pasó ahí, porque pareció en todo momento una puesta en escena, ¿no? Un show montado para decir otra cosa, para llevarse otra vez la agenda. Estamos acostumbrados que Santiago No, no es Caputo, la primera además, vez que se hace el picante, ¿no? Aparte. no es lo hizo también Con Manes. con Manes, y por lo que al menos yo puedo percibir, charlar con gente que lo conoce, o por lo que uno puede, digamos, percibir de caminar un poco por Casa Rosada, no es el perfil natural de Santiago Caputo, pese a todo lo que quiera construir en torno a las cuentas troll y esa cuenta que se le atribuye, ¿no? de un funcionario bastante reacio y con un lenguaje bastante violento y eso, en lo personal y en su vínculo de él al interior de la Libertad Avanza y con la política, con la oposición, no es lo mismo que lo que se vio en ese momento. Entonces digo, no habrá detrás de esa verborragia y de esa violencia contra un trabajador de prensa otra cosa, de querer llevarse una marca, de querer instalar un tema justo cuando el jefe de Estado, ¿no? Cuando Milei y otros estaban hablando de ataques a la prensa, ¿no? Salió exactamente a hacer lo mismo, a marcar una misma agenda, quizá para alinearse a lo que es Pero para correr el callar un arco, poco lo que digamos. sucedía. Y sí, no es la primera vez que lo hace, pero no lo tengo claro, me parece que quizás pueda venir por ahí. Ahora en la Libertad Avanza, desde la cúpula, desde Karina Milei, Adorni, quienes manejan la comunicación, hasta los dirigentes, no hubo una gran preocupación por eso, no fue un momento de crisis. Está intacto el calmarlo. tridente. Sí, no. Hubieron otros momentos en estos casi un año y medio de gestión que sí generaron quilombos internos, pero este no lo fue, y está claro que después de eso que hizo Caputo en el debate, el presidente, los ministros siguieron insistiendo con el ataque a algunos sectores de la prensa, ¿no? Así que me parece que hasta incluso siguieron la misma línea en vez de repudiarla como hicieron algunos periodistas. Pablo, muy, muy claro tu análisis. Hoy más temprano tuvimos un análisis más referido a la provincia de Buenos Aires y todo indica que hay que esperar el 18 de mayo. Todo indica que mucho se va a resolver a partir de lo que pase el 18 de mayo. Así que estaremos acá atentos a ver qué pasa. Aunque quieran localizar, digamos, no nacionalizar la elección, parece que todo indica que esperamos a ver qué pasa en Cava para resolver algunas alianzas. Sí, seguro. Incluso también lo que pasa ahí va a determinar, bueno, qué va a pasar en la elección también de la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos actores nacionales que se vienen anotando, ¿no? Para esa disputa. Desde, bueno, algunos mencionan desde Cristina hasta algunos personajes nacionales de la Libertad Avanza, que también no es nada sencillo. Nadie tiene, de todos modos, en la provincia de Buenos Aires suficiente volumen, pareciera, ¿no? Como para ganar la instalación que ya tiene la expresidenta, pero están todos viendo también lo que pasa en la provincia, que va a determinar lo que pase, lo que suceda después en octubre, ¿no? Claro. Pablo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, chicos. Escuchábamos a Pablo Lapuente, él es periodista y que nos hizo un análisis un poquito general de la política y la alianza. Vamos a un temita y ya volvemos. Sí.